Hello, ¿cómo están? Esta vez estoy grabando desde mi cámara. Tenía años sin utilizar mi cámara y como no está en mi casa, no la había podido buscar. Pero vamos a empezar a grabar desde acá. Debo decir que esto es un trabajo forzoso porque yo no tengo laptop para editar, porque se me quedó en donde solía vivir y se dañó y se jodió y se perdió ese laptop. Y todo lo hago desde mi teléfono chiquitico, pequeñito. So, a veces por eso es que no subo videos porque, verga, es un estrés no tener memoria y la cuestión de la edición, etcétera. Sé que son excusas, pero bueno, quería como ser honesta porque eso frustra muchísimo, la cuestión de la edición y grabar y todo esto. Pero bueno, creo que esto es una mejor calidad. No tengo micrófono adaptado, o sea, no le puedo meter el micrófono, así que el audio va a ser diferente. Hoy, no sé si les pasa a la gente que se rapa el pelo ahorita que me acabo de hacer así. Es como una mala costumbre o una buena costumbre de hacerse así aunque no tengas pelo. Anyways, hoy vamos a hablar de la ansiedad. Un tema que se ha hablado demasiado, pero esta es como una opinión poco popular sobre este tema y sobre los motivadores y los coaching de desarrollo personal y todo esto. Empecemos. Ok, quiero disculparme por estas rayas aquí de luz, pero es que no tengo dónde grabar con una buena luz, así que vamos a aprovechar lo que tenemos. Como quería hablarles de la ansiedad, hace poco vi un video que me envió mi hermana sobre una chama hablando sobre este tema, pero ella mencionaba, valga acotar que esta persona no tenía ningún tipo de formación en psicología, o sea, no era psicólogo, no era psiquiatra, no era psicoanalista, no era psicopedagogo, no era terapeuta, no era nada, o sea, no tenía ninguna formación en este tema. Y ella mencionaba que solamente necesitas dejar ir cosas para poder dejar de sentir ansiedad. Y este discurso yo lo he escuchado antes, no solamente en Instagram, TikTok, en YouTube, en muchos lados, en donde las personas dan consejos y mencionan esto, que solamente debes dejar ir, que la respuesta está en ti, que ellos han ido a distintos profesionales y que nada ha funcionado hasta que ellos mismos pues encuentran la solución. Y bueno, es esta, ¿no? Y yo sé que no lo hacen desde una mala intención, probablemente tengan buenas intenciones, pero si se pararan un momento a investigar un poquito sobre qué significa la ansiedad y cuántos trastornos de ansiedad existen y por qué existen, se darían cuenta de cuán irresponsable es lo que están transmitiendo en su contenido. Sentir ansiedad ocasional forma parte de nuestra vida. Es normal tener síntomas de ansiedad, nerviosismo, porque es como nuestro instinto de supervivencia. No necesariamente porque sientas ansiedad significa que tienes un trastorno de ansiedad, pero las personas con trastorno de ansiedad, lo sepan o no, tienen este miedo, este terror que es persistente y frecuentemente sucede en situaciones diarias. Normalmente, si tienes un trastorno de ansiedad, esto persiste por 6 meses o más. Estos sentimientos de ansiedad y pánico interfieren normalmente en las actividades diarias. Es allí cuando hablamos de trastorno, porque empieza a afectar todos los ámbitos de tu vida. Además, es un miedo desproporcionado, es decir, que no tiene ningún tipo de lógica en relación a una situación de peligro real. Con el propósito de prevenir este malestar y estos sentimientos, probablemente evites lugares o situaciones, y esto puede empezar desde tu infancia, la adolescencia hasta la vida adulta. Ahora les voy a leer una lista de los trastornos de ansiedad. ¿Qué fue eso? Ok, les voy a leer la lista de los trastornos de ansiedad según el DSM, que es el manual que se utiliza para poder hacer los diagnósticos. Ahora, esto es para que vean cuán serio es hablar de la ansiedad y cómo no podemos simplemente decir relájate. Ok, empecemos. Trastorno de ansiedad por separación. Voy a intentar dar una breve descripción precisamente porque si indago demasiado en esto, el video va a ser extremadamente largo. Este trastorno tiene que ver con un miedo intenso de, valga la redundancia, separación de esa persona con la que se tiene un vínculo extremadamente estrecho. Este miedo a la ansiedad o la evitación debe estar presente al menos unos 6 meses. Normalmente ese es el tiempo en el que podemos hablar de un trastorno de cualquier tipo. Mutismo selectivo. Esto le pasó a mi prima
Y como bien lo dice la palabra, estamos hablando de una persona que por efectos de la ansiedad no puede comunicarse, no puede hablar, simplemente no sucede. Es la incapacidad persistente de hablar o responder en una situación social específica. Muchas de estas personas pueden hablar con sus familiares, con personas con las que tienen confianza, pero en otras situaciones fuera de ese círculo protector simplemente no pueden hacerlo. Fobia específica, esta es la aparición de un miedo o ansiedad intenso y persistente prácticamente inmediatamente de acuerdo a alguna situación, algún objeto, alguna cosa. Trastorno de ansiedad social, lo han escuchado bastante. Es un miedo o ansiedad intenso que aparecen prácticamente en una situación social donde la persona se expone a un posible escrutinio. Obviamente cuando hago así es porque normalmente es una situación que no tiene lógica, es como para que me entiendan. Ese miedo es irracional, es lo que quiero decir. Cuando tienes ansiedad o cuando tienes un trastorno, otro trastorno, pero como estamos hablando de la ansiedad, el miedo que sentimos normalmente es irracional. Trastornos de angustia, estos son los llamados ataques de pánico. Muchos trastornos de ansiedad tienen este trastorno de angustia. Por ejemplo, yo tengo trastorno de ansiedad agorafóbico sin ataques de angustia. Es decir, que no tengo muy pocos ataques de pánico. He tenido casi 3 en toda mi vida, pero sigo teniendo un trastorno de ansiedad. No necesariamente tienes que tener ataques de pánico para sufrir de ansiedad. Agorafobia, que es la que yo les estaba explicando, que es la que a mí me diagnosticaron, y esto es un miedo, se los puedo explicar brevemente, es como un miedo, una sensación de peligro que tenemos nosotros al salir. Normalmente a mí me sucede al salir sola. Sobre todo lugares grandes, más que todo, pero también pueden ser lugares pequeños. Normalmente tienes un miedo de que algo malo va a suceder. Montarte en un transporte público es lo peor que te puede pasar, pero en mi caso que hice terapia, puedo tener una vida normal. Ustedes también pueden tener una vida normal dentro de lo que cabe, simplemente que necesitamos trabajar en este tipo de trastornos. El trastorno de ansiedad generalizado es la ansiedad o preocupación excesiva y persistente de ciertas personas para poder controlarse sobre diversos acontecimientos y actividades sociales. Trastorno de ansiedad inducido por una sustancia o droga. Esto sucede muchas veces cuando las personas, porque no conocen sus antecedentes, disculpen mi teléfono, no conocen sus antecedentes, obviamente no saben que hay trastornos mentales en su familia, porque normalmente eso se hereda, pueden desencadenar un trastorno dependiendo de la sustancia que consuman. Si tú eres una persona que muchas veces te da pálida cuando consumes alguna droga, te aconsejo parar, porque puedes inducir un trastorno mental. Ok, también tenemos trastornos de ansiedad especificados y trastornos de ansiedad no especificados. Esto significa que hay personas que tienen estos síntomas significativos de ansiedad, pero simplemente no tienen todos los criterios para poder identificar un trastorno específico de ansiedad dentro de la lista en el manual. Yo sé que esta parte puede ser aburrida, pero siento que es importante que lo sepan. Tenemos trastornos por estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad debido a una enfermedad médica. Algo importante que acotar son los trastornos que no pertenecen a la lista de trastornos de ansiedad, sin embargo, la ansiedad está presente en ellos. Los trastornos somatomorfos, los trastornos ficticios, disociativos, sexuales y de la identidad sexual, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del sueño, trastornos de control de impulsos y trastornos adaptativos. En otro video les explicaré un poquito sobre estos trastornos, porque bueno, queremos concentrarnos nada más en esto y no quiero que se me desconcentre en lo que estamos hablando en este momento. Ok, para seguir y finalizar el video, ir finalizando el video, yo soy una persona no se me caigan, yo soy una persona que, como saben, tengo un trastorno de ansiedad que me lo diagnosticaron hace aproximadamente 5 años y estudié 5 años también de psicología clínica. Obviamente no me las sé todas. Como ven, tengo que leer el manual para poder explicar mejor alguna situación, tengo que revisar mis guías. O sea, no me las sé todo, no me lo sé todo, es lo que quiero decir. Y está bien. Sí me molesta cuando hay otras personas que ni siquiera
tienen el conocimiento o se molestan en investigar, leer un poquito sobre estos temas para dar consejos que están éticamente mal. Cuando intentas ayudar a otras personas, tienes que pensar que no todos somos iguales, no todas las personas funcionan de la misma manera ni están en las mismas circunstancias que tú. Otra cosa importante y que es algo peligroso es diabolizar los psicofármacos, porque he escuchado tanto en persona como he visto por videos donde se satanizan los psicofármacos, sobre todo con respecto a los efectos secundarios, cuando en realidad los fármacos en general todos tienen efectos secundarios. No todas las personas con trastornos de ansiedad los van a tomar ni los necesitan, pero muchas personas sí lo necesitan. Aún en el presente hay pacientes que ponen en riesgo su tratamiento, ya sea por temor, desconocimiento o prejuicio, incluso fundamentado por este tipo de personas. Obviamente no quiero sonar como mala, pero intento destigmatizar específicamente este tema, sobre todo los psicofármacos, pero también despertar en las personas que hablan de esos temas, que está totalmente bien, porque hasta yo veo personas coaching, orientadores, me gusta, me motiva realmente. Y no está mal escuchar ni siquiera ni afirmaciones positivas, meditación, ley de atracción, todo esto yo lo practico. O sea, realmente no estoy shinning, ¿saben? Como que no estoy hablando mal de estas cosas, de estas prácticas, porque a mí me funcionan, pero que a mí me funciona no significa que a otra persona le funcione. Además, tenemos que acompañar de otra cosa. Si eres una persona con un trastorno de ansiedad que necesita probablemente terapia, necesitas tomar psicofármacos y puedes practicar meditación, ley de atracción, motivación, dejar las cosas ir, puedes hacer todas estas cosas, pero no puedes pensar que solamente una va a ser toda la respuesta. Y repito, si tienes algún tipo de trastorno de ansiedad, primero es importante, no te autodiagnostiques, porque a mí me pasaba. Yo, obviamente, antes de ser diagnosticada con agorafobia, yo me puse a investigar qué coño es lo que me estaba pasando, porque estaba teniendo ataques de pánico. Y me salieron unas vainas totalmente diferentes, especialmente médicas. Tú siempre piensas que te vas a morir de alguna manera. Pero al final fui a terapia, me diagnosticaron todo esto, hice el tratamiento. Y aquí estoy. Muchos de ustedes lo sabían, muchos de ustedes no lo sabían. Vas a tener una vida normal, puedes tener una vida feliz y aprender a manejar el estrés, aprender a manejar todas estas situaciones. Es algo que no tiene cura. No es que, ay, mira, ya no tengo tal vaina. Coño, me pegué duro. Esto lo vas a seguir teniendo. La cuestión está, como te lo he dicho en videos anteriores, es que cuando vas a terapia te dan herramientas, tú tienes la posibilidad de aprender a manejar esos episodios críticos para poder salir de allí, sobrellevarlos, aprender como a ir con la marea, básicamente. O sea, te lo estoy intentando explicar de una manera sencilla, de acuerdo a mi experiencia con mi trastorno, porque esos episodios van a seguir pasando. Esto va a seguir pasando. La cuestión está en que ya no me hunden tanto tiempo, o sea, no me hunden por tanto tiempo y no me hunden tanto en un hueco, y puedo seguir viviendo y pues enfrentándolos. De eso se trata la terapia, no se trata de que el psicólogo o el psiquiatra o el psicoterapeuta te dé la respuesta. Tienes que encontrarla tú con nuestra guía. Disculpen los sonidos, es que bueno, ustedes saben, vivo en un apartamento. Y se trata de que tú, luego de que te gradúes de la terapia, porque puedes pasar un tiempo en el que no vayas, luego vuelves a ir, es un proceso, es una relación. También encontrar un buen terapeuta es como encontrar una buena pareja. No todos van a enfocar de la misma manera la terapia, ni todos van a ser para ti. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que seguir intentando encontrar a nuestro terapeuta adecuado y entender que no es algo que va a desaparecer, no es magia, es simplemente aprender a vivir con eso.